Apenas una hora después de despedirse de su madre, un evento inesperado cambiaría la vida de Damián para siempre. Lo que parecía un día común estaba a punto de desencadenar una serie de revelaciones que nadie en su familia había imaginado, o quizás alguien sí, y por eso se había asegurado de ocultarlas también. Hola a todos. Bienvenidos a Historias que Iluminan. Hoy les contaré una historia que les hará cuestionar cuánto realmente conocemos a las personas que amamos. ¿Alguna vez has sentido que un recuerdo o un lugar contiene algo más de lo que se ve a simple vista? A veces, el pasado se esconde, pero solo hasta que la vida decide que es hora de desenterrarlo. Así que acomódense, porque lo que Damián encontró en el ático de la casa de su abuela cambiará no solo su vida, sino la forma en la que recordará a su propia sangre. Damián Martínez, un hombre de 35 años, llevaba una semana lidiando con una tristeza profunda y paralizante. Su abuela Clara, la matriarca que había sido un pilar sólido en su vida, había fallecido hacía apenas un mes. Dejó una casa antigua, de esas con pisos que crujen al caminar y paredes repletas de historias. Era su lugar seguro de la infancia, el escenario de sus recuerdos más felices. Pero la realidad era que él había regresado, no solo para recordar, sino porque la vida lo había golpeado duro. Despedido de su trabajo y con su matrimonio en crisis, la herencia de esa casa parecía un salvavidas, un refugio en medio del caos. Un día después de instalarse, aún desempacando las cajas, Damián recibió una visita inesperada. Era Adrián, su primo mayor. Los dos no se veían desde la última Navidad familiar, y su relación siempre había estado marcada por la rivalidad, una competencia no declarada pero palpable. Adrián, un hombre de éxito, siempre lo había tratado con una mezcla de superioridad y lástima. ¿Así que te quedaste con la casa?, dijo Adrián, apoyándose en el marco de la puerta. Su voz estaba cargada de ese tono condescendiente de siempre. Damián respiró hondo antes de responder. Sí, la abuela me la dejó. ¿Quieres pasar? Adrián levantó una ceja, y por un segundo, una sombra de algo, ¿celos? ¿Resentimiento? Cruzó su rostro. Pero entró, haciendo un comentario sobre cómo la casa necesitaba muchas reparaciones, como si quisiera minimizar lo que Damián había ganado. La tensión se sentía densa en el aire, como una niebla. Cuando Adrián finalmente se fue, Damián subió al ático. Había algo en esa parte de la casa que siempre le había fascinado. Era un lugar al que se le había prohibido subir de niño, como si el misterio mismo del espacio llamara su nombre. Subió por la estrecha escalera de madera, su corazón latiendo fuerte, y abrió la puerta con un leve crujido. El polvo danzaba en el aire, iluminado por los rayos del sol que se filtraban por las ventanas sucias. El ático era un caos, viejos muebles, maletas de cuero y cajas selladas con cinta amarillenta. Comenzó a revisar una por una, sacando álbumes de fotos y cartas. Hasta que, debajo de una manta vieja, encontró un baúl de madera tallada. La cerradura era antigua, pero frágil, y un pequeño tirón fue suficiente para abrirla. Dentro había objetos que parecían desentonar con la imagen que él tenía de su abuela. Unos guantes de cuero negro, manchas secas que podrían haber sido sangre, y una carpeta con documentos. Al abrirla, descubrió un conjunto de fotos en blanco y negro, con rostros que parecían familiares pero que no podía ubicar de inmediato. Y entonces, lo vio, una foto de su abuela, joven y hermosa, de pie junto a un hombre vestido con uniforme militar, una expresión dura en el rostro. Damián sintió que el aire se le escapaba. La carpeta contenía recortes de periódico antiguos, artículos sobre desapariciones misteriosas en el vecindario hace décadas. Junto a ellos, notas escritas a mano, con palabras que parecían revelar una conexión entre su abuela y esos eventos oscuros. El descubrimiento hizo que la mente de Damián se acelerara, tratando de unir las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. ¿Qué era todo esto?, pensó, mientras hojeaba las notas con creciente incredulidad. Su abuela, la mujer dulce que le preparaba chocolate caliente y le cantaba canciones de cuna, parecía tener una conexión inquietante con una serie de desapariciones ocurridas en su barrio hace más de 40 años. No podía creerlo. No quería creerlo. Un sonido lo sacó de sus pensamientos. Era un crujido, como si alguien estuviera subiendo por las escaleras. Damián giró la cabeza hacia la puerta del ático, su cuerpo tenso y su respiración contenida. Esperó, pero no ocurrió nada más. Tranquilízate, es solo el viejo piso de madera, se dijo a sí mismo, aunque no podía evitar que un escalofrío le recorriera la espalda. El ambiente en la casa se volvió más pesado con cada minuto que pasaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en lo que había encontrado.
Las notas, las fotos, las manchas de sangre. Y, sobre todo, la pregunta más perturbadora, ¿quién era en realidad Clara Martínez? A la mañana siguiente, decidió buscar respuestas. Llamó a su madre, Sandra, quien vivía en una ciudad a unas pocas horas de distancia. Su relación siempre había sido buena, pero los últimos años se habían distanciado, en parte por la forma en que Sandra había evitado hablar sobre el pasado familiar. «Mamá, encontré algo en la casa de la abuela», comenzó Damián, tratando de mantener la calma en su voz. Hubo un silencio al otro lado de la línea, tan largo que Damián pensó que la llamada se había cortado. «¿Qué encontraste?», preguntó ella finalmente, pero su voz no era curiosa, sino temerosa. Damián le explicó todo, omitiendo el detalle de las manchas de sangre, pero Sandra no dijo nada por un momento. Luego, respiró profundamente. «Damián, hay cosas que es mejor no remover. La abuela hizo lo que tenía que hacer para protegernos», dijo, y su tono era casi un ruego. «¿Protegernos de qué?», insistió él, frustrado y confundido. «Solo, deja las cosas en paz. Te lo pido por favor», respondió ella, antes de colgar abruptamente. Damián se quedó mirando el teléfono, con la sensación de que acababa de cruzar una línea invisible. Pero no podía detenerse. Había algo oscuro enterrado en su linaje, y necesitaba saber la verdad. Se dirigió a la biblioteca local, buscando registros antiguos que pudieran arrojar luz sobre las desapariciones. Pasó horas revisando microfilms y archivos polvorientos hasta que encontró lo que buscaba: reportes sobre una serie de casos sin resolver entre los años 1975 y 1980. Las víctimas eran personas que habían sido vistas por última vez cerca de la casa de su abuela. Un nombre destacaba entre los documentos: Eduardo García, un periodista de investigación que había desaparecido mientras escribía una serie de artículos sobre crímenes sin resolver. Al parecer, Eduardo había estado siguiendo una pista que lo llevó a creer que alguien poderoso estaba detrás de los desaparecidos. Sin embargo, no había logrado terminar su investigación. Esa noche, mientras Damián regresaba a casa con los documentos, su mente bullía con preguntas. Pero al llegar, encontró algo que lo hizo detenerse en seco. La puerta principal estaba abierta, y una luz titilaba en el interior. Entró con cautela, los músculos tensos, y fue entonces cuando lo vio. Adrián, su primo, estaba sentado en la sala, con una caja de documentos sobre la mesa. Al parecer, había regresado y había estado registrando sus cosas. «¿Qué demonios haces aquí, Adrián?», preguntó Damián, con furia contenida. Adrián se levantó lentamente, su expresión calculada. «Sabía que encontrarías algo. La abuela no era la santa que creíamos», dijo, con una sonrisa amarga. «¿Pero por qué crees que ella eligió darte la casa y no a mí?». Damián sintió que un fuego se encendía en su interior. «¿A qué te refieres?». Adrián dio un paso adelante. «Ella quería protegerte. Siempre te protegió, incluso de cosas que nunca supiste que existían. Pero algunas personas no la perdonaron. Y algunas de esas personas aún quieren respuestas, Damián. Respuestas que tú acabas de desenterrar». La conversación se interrumpió cuando un fuerte golpe resonó en la parte trasera de la casa. Los dos se quedaron congelados, y por primera vez en años, la rivalidad entre ellos se esfumó, reemplazada por un miedo compartido. Damián y Adrián intercambiaron una mirada. Sin necesidad de palabras, sabían que algo o alguien estaba allí, y no venía con buenas intenciones. El miedo era palpable. Ambos sabían que enfrentaban algo mucho más grande de lo que podían comprender. Damián y Adrián se miraron, sin discutir esta vez, y avanzaron hacia el sonido, aunque cada paso parecía un desafío al instinto de salir corriendo. La puerta trasera estaba entreabierta, balanceándose suavemente con la brisa de la noche. Adrián fue el primero en dar un paso adelante, tomando un viejo candelabro de hierro como improvisada arma. Damián lo siguió, el corazón latiéndole en las sienes, mientras sentía como el aire frío de la noche se colaba por la abertura. «¿Quién está ahí?», llamó Adrián, pero su voz sonó más temblorosa de lo que hubiera querido. Un susurro respondió, un sonido bajo y apenas perceptible que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Damián cerró la puerta tras ellos, y justo cuando lo hizo, sintió un extraño impulso de mirar hacia la ventana del ático. La cortina ondeaba, como si alguien la hubiera apartado segundos antes. Tragó saliva. «No estamos solos», susurró Damián. Adrián lo miró, su rostro endurecido por el miedo, y juntos subieron al ático de nuevo, esta vez con pasos más decididos, aunque no menos temerosos. La puerta estaba entreabierta.
Adrián empujó con el candelabro y entraron a la penumbra, sus sombras proyectadas en las viejas paredes. Y allí, entre las cajas y el polvo, encontraron a una mujer de cabello gris, su figura envuelta en un abrigo oscuro. Sus ojos eran dos pozos profundos de desesperación. A pesar del paso del tiempo, Damián reconoció a la mujer. Era Ana, la vieja vecina que había vivido al otro lado de la calle desde que él era un niño. Siempre la había considerado inofensiva, una mujer mayor que regaba sus plantas y saludaba con una sonrisa apagada. Pero ahora, su presencia era perturbadora. «Sabía que vendrías, Damián», dijo ella, su voz quebrada y cargada de emociones. Damián no sabía qué decir. Adrián levantó el candelabro, pero Ana no se inmutó. «Baja eso, niño. Si hubiera querido lastimarlos, ya estaría hecho», murmuró ella, con una voz que tenía la fuerza de alguien que ha visto más de lo que le correspondía. ¿Qué estás haciendo aquí?», logró preguntar Damián, sintiendo que sus palabras se quedaban cortas ante el terror que sentía. Ana avanzó lentamente, dejando que las sombras jugaran con su rostro. «La abuela Clara no era lo que creías. Ninguno de nosotros lo era. Pero ella hizo cosas para protegerlos a ustedes, para asegurarse de que esa oscuridad no los tocara». Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. «Eduardo García, el periodista que desapareció, era mi esposo. Y sé que tu abuela estuvo involucrada. Lo sé, porque me lo confesó antes de morir». Damián sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Por qué protegernos?». «¿De qué?», preguntó él, y la voz se le quebró al final. Ana sacó un papel arrugado de su bolsillo. Era una vieja carta, con la tinta casi borrada. Eduardo estaba investigando algo muy oscuro. Un culto, aquí mismo, en este vecindario. Personas desaparecían, y él seguía las pistas hasta que todo lo llevó a tu abuela. Pero Clara no era parte de ellos, no por elección al menos. Ella los traicionó para salvar a los suyos. Hizo cosas horribles, pero para mantenerlos a salvo. Y ahora, Damián, has despertado todo eso. La oscuridad nunca se ha ido realmente, solo ha estado esperando». Adrián dejó caer el candelabro, su rostro descompuesto por la revelación. «Esto es una locura», dijo, retrocediendo. Pero Damián sabía que no era una locura. Todo encajaba. Los secretos, las desapariciones, la forma en que su abuela había sido tan estricta sobre ciertas cosas. Sintió que algo antiguo y oscuro empezaba a enroscarse alrededor de su mente, como un frío recordatorio de que la verdad nunca había estado lejos. «¿Y qué se supone que haga ahora?», preguntó Damián, sintiendo que la desesperación lo abrumaba. Ana lo miró con ojos cansados. «Hay cosas que no puedes deshacer. Solo puedes elegir cómo enfrentarlas. A veces, el precio por proteger a los que amas es más alto de lo que crees». Un grito resonó en el aire, un sonido gutural que venía desde el patio. Los tres se giraron al mismo tiempo, y Damián supo que era hora de enfrentar lo que fuera que había desatado. El grito resonó en el aire, un sonido desgarrador que se clavó en la piel de Damián como un puñal helado. Ana cerró los ojos, como si el sonido confirmara los peores temores que había guardado durante años. Damián y Adrián intercambiaron una mirada. Ya no quedaba rastro de rivalidad, solo la necesidad urgente de sobrevivir juntos. «¿Qué fue eso?», preguntó Adrián, su voz casi inaudible. Ana abrió los ojos lentamente, y su expresión era de una tristeza insondable. «Es la oscuridad», dijo, y las palabras cayeron como un peso insoportable. Damián no necesitó más explicación. Se lanzó por las escaleras, seguido de Adrián, mientras Ana permanecía atrás, como si enfrentarse a lo que venía fuera su destino final. Al llegar a la planta baja, se dirigieron hacia el patio trasero. El aire era frío, y la niebla empezaba a cubrir el jardín, como un velo que ocultaba lo desconocido. De repente, algo se movió entre las sombras. Damián sintió su corazón acelerarse mientras avanzaba con cautela, Adrián a su lado, ambos tensos como cuerdas a punto de romperse. Fue entonces cuando vieron una figura, una silueta alta y encorvada, sus ojos brillando con una luz antinatural, como brasas en la oscuridad. No era humano. Tenía un rostro deformado, como si el tiempo y la maldad lo hubieran corrompido. La criatura avanzó hacia ellos, y un olor fétido inundó el aire. Damián sintió que las piernas le flaqueaban, pero Adrián lo sostuvo. «¡Corre!», gritó Adrián, empujándolo hacia la casa. Damián reaccionó, tirando de su primo, y ambos se lanzaron de vuelta al interior, cerrando la puerta con fuerza. La criatura golpeó contra la madera con un rugido que hizo temblar las paredes.
Se apartaron, jadeando, mientras el sonido de las garras rasgando la puerta continuaba. «No podemos quedarnos aquí», dijo Adrián, la desesperación evidente en su voz. Ana bajó lentamente las escaleras, sus pasos pesados. En sus manos llevaba un libro antiguo, encuadernado en cuero negro, con símbolos extraños grabados en la portada. «Hay una manera de sellarlo», dijo, y sus ojos buscaron los de Damián. «Pero requiere un sacrificio». Damián sintió que su garganta se cerraba. ¿Sacrificio? ¿De qué estás hablando? Ana abrió el libro y le mostró una página. Los símbolos no tenían sentido para él, pero lo que comprendió fue suficiente. Alguien debía ofrecerse para contener a la oscuridad, para sellarla de una vez por todas. Un alma por otra. La abuela ya lo hizo una vez, explicó Ana, y una lágrima rodó por su mejilla. Pero la fuerza de lo que enfrentamos ha crecido. Ahora necesita más. Adrián se tensó, sacudiendo la cabeza. Esto es una locura. No voy a dejar que alguien más de mi familia se sacrifique por esto. Damián sintió una mezcla de pánico y resignación. Toda su vida, había sentido que no encajaba, que no había logrado nada significativo. Tal vez esta era la forma de cambiar eso, de dar sentido a todo. Pero el miedo se aferraba a él como un ancla. Antes de que pudiera responder, el sonido de la puerta astillándose resonó en la casa. La criatura estaba a punto de entrar. Ana se adelantó, su mirada decidida. «No es necesario que elijan. Yo lo haré. Ya he vivido lo suficiente, y es mi tiempo de enfrentar las consecuencias». Damián quiso protestar, pero Ana levantó una mano. «Cuida de tu familia, Damián. Haz lo que tu abuela siempre quiso, vivir». Con esas palabras, Ana abrió el libro y comenzó a recitar las palabras en un idioma antiguo. La criatura irrumpió en la casa, pero Ana se mantuvo firme, la luz de su sacrificio envolviendo el espacio. El aire se llenó de un calor abrasador, y Damián sintió que todo a su alrededor comenzaba a temblar. Ana se desvaneció en un destello de luz, y la criatura fue arrastrada por la energía que ella desató. Un grito estremecedor resonó antes de que todo se desvaneciera en un silencio absoluto. Damián y Adrián se quedaron de pie, atónitos, la casa sumida en una calma antinatural. Había terminado, pero a un costo que aún no podían comprender completamente. La casa crujió suavemente, como si exhalara un suspiro de alivio. Damián se dejó caer al suelo, lágrimas brotando de sus ojos, mientras Adrián se arrodillaba junto a él. Habían sobrevivido, pero sabían que la herencia de su abuela nunca se desvanecería por completo. La oscuridad había sido sellada, pero las cicatrices de esa noche vivirían con ellos para siempre. Damián miró hacia el lugar donde Ana había estado, y una sensación de gratitud y pesar llenó su corazón. Había algo que debía hacer, honrar el sacrificio, y, tal vez, finalmente encontrar la paz en la historia de su familia. Fin.